ver los videos también, que tenían que ver que uno era Ícaro y Dédalo y el otro era la Torre de Babel, ¿ya? Podían hacer alguna relación entre ellos si es que se daban cuenta de cómo era, ¿ya? Hoy día vamos a ver en realidad cómo un cuento y un mito pueden relacionarse en base al mismo tema, o cómo nosotros podemos ir creando otro tipo de textos a través de un mito, ¿ya? Como objetivo hoy día, recordar las características de los mitos, los vamos a ir viendo después, comparar dos textos literarios a partir de uno de los aspectos de la intertextualidad, ya que es como vamos a ir haciendo de un mismo texto distintos textos, ¿ya? Y entregar actividad de evaluación formativa también, que es para el próximo viernes 3 de julio, ¿ya? Pero es algo muy sencillo. Primero, revisión de la actividad. Más que nada, chiquillos, me gustaría saber qué similitudes, ahora sí ocupen el chat, que lo voy a estar leyendo, qué similitudes y qué diferencias encontraron ustedes en la Torre de Babel y el otro texto de Ícaro y Dédalo. Si es que pueden ir escribiendo. ¿Cómo eran los personajes? ¿Qué diferencia había entre Ícaro y Dédalo? Santiago, Javiera, si es que alguno de ustedes, si es que se acuerdan. Ahí estaba, yo les dije que anotaran las similitudes y las diferencias. ¿Se acuerdan de cómo eran los textos? O sea, en realidad más que los textos, lo que escucharon esa vez. Es súper importante que lean eso porque la prueba de unidad que voy a hacer el 10 va a tener que ver con todos esos mitos y leyendas. O sea, con todos los mitos que vamos a ver. Así que si no los entienden, después va a ser más complejo todavía. Ya Santiago ahí dice, por ejemplo, que eran fantásticos. Ya. Ambos tenían seres mitológicos, ya, porque en uno, en la Torre de Babel, hablábamos de Dios también, que Dios sintió como el temor de lo que podían hacer los hombres, ¿ya? Y en Ícaro y Dédalo, ¿hubo alguien que pudiera sentir temor de algo? ¿Había algún personaje que también sintiera temor de algo, que por eso actuaba de tal forma? El Minotauro, ya, súper. Ya teníamos al Minotauro entonces, chiquillos, ahí como personaje, y también cuando Ícaro y Dédalo decidieron escapar. Ya decidieron escapar porque ellos estaban encerrados también. Entonces, ahí nosotros vemos en realidad un poco de fantasía también, y de hecho se extraña porque ellos se supone que se crearon unas alas ya para poder arrancar, que habían estudiado cómo poder irse de ahí, ¿ya? ¿Tendrá alguna relación la torre donde estaba encerrado Ícaro y Dédalo a la Torre de Babel? ¿Alguno de ustedes pudo hacer esa relación entre ambos mitos? Chiquillos, tienen que, lo mismo, por eso yo les puse esos mitos la semana pasada, por el tema de la información implícita. ¿Ya? Es súper importante que ustedes vayan también analizando esos textos porque eh, la prueba del 10 es más que nada de puras inferencias, ya de comprensión lectora ya más implícita que explícita, no es lo que está escrito ahí mismo porque eso ya es muy sencillo, entonces vamos a ir a algo un poco más extenso, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, un momento, ya también Javier habla de que ambos estaban luchando por algo que querían, sí. ¿Qué querían? Bueno, en la Torre de Babel era que los hombres querían llegar al cielo en realidad. Ellos pretendían llegar al cielo. Y los otros también, Ícaro y Dédalo, que querían arrancar de la torre, ¿ya? Ellos ya no querían estar más ahí encerrados. Chiquillos,
lo que vamos a hacer ahora es comparar un cuento que se fue creado a partir de un mito, ¿ya? Esto es la misma historia pero contada de distintas formas y después vamos a ver cuáles en realidad son como las características, ¿ya? Estoy... Pero primero tenemos que recordar sí o sí las características de los mitos, ¿ya? Entonces, primero, los mitos son creados y transmitidos por sociedades. Ya los mitos en realidad no tenemos idea quiénes los crearon, como que no tienen un autor en específico. ¿Ya? Para comprender y responder interrogantes. ¿A qué se refiere esto? Nos sirve para nosotros darnos alguna explicación de por qué se creó algo, por qué nació algo, por qué se formó algo, ¿ya? Así que por eso también la gente como que busca los mitos para poder darse respuesta a distintas preguntas que tienen respecto a lo que ocurría en el entorno antiguamente, ¿ya? Narran acontecimientos de origen sagrado. Yo les decía que donde tenemos involucramos a los dioses, ya hay religiones para las cuales son sagrados ciertos mitos o ciertas creencias, ¿ya? Además, van de generación en generación, los mitos se van contando a través del tiempo, hay mitos que nosotros escuchamos hoy en día que deben tener miles de años de su creación, ya desde que se empezaron a contar, desde que fueron creados, ¿ya? El hombre, ofrecen al hombre repertorio de acciones. ¿A qué se refiere esto? A que nos va a ir diciendo muchas cosas que se fueron haciendo, muchas cosas que se produjeron producto de eso. ¿Ya? Por eso van explicando también y dándonos respuesta a distintas preguntas que nosotros podemos tener en cuanto a la creación de algo, ¿ya? Y se enmarcan, por supuesto, en tiempo primitivo, o sea, son muy antiguos, que es lo que yo les decía en un principio. También tenemos que, aquí dice, son relatos ficticios que se caracterizan por explicar el origen del mundo, explicar el origen de algo, que ya se los dije, abordar creencias en seres divinos. Nuevamente hablamos de los dioses y de los semidioses. Ya ellos creen en ellos, ya son seres divinos, se les da divinidad, ya nosotros los alabamos a ellos. Ya relatan historias de héroes superiores. Ya, por supuesto, ahí ustedes saben que los dioses son superiores, ¿ya? Y se le rinde culto a los dioses y a los héroes que están ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una actividad que involucra los dos textos que yo les dije, que es leer el mito primero, Teseo y el Minotauro, señalar en realidad, chiquillos, ahí si ustedes me pueden escribir quiénes son los personajes que participan, y en realidad después, a medida que yo les vaya contando, si pueden ir escribiendo en el chat la respuesta, mejor. ¿Ya? Escribir en el chat por qué la historia que yo les estoy narrando puede ser considerada mitológica. ¿Ya? Después vamos a ver un cuento que se llama La Casa de Asterión, de Jorge Luis Borges, ¿ya? Que es en base a este mito que vamos a leer. Primero, nuevamente tomamos apunte del personaje y después yo les voy a mostrar un cuadro comparativo que hay entre ambos textos, ¿ya? Así que voy a compartir otra pantalla, tía Paola. Momento, momento. Ah, no sé. Ya, chiquillos, si me dan un minuto para que podamos verlos durante este tiempo, ¿ya? Y precisamente como un modo de ayuda, más allá de ponerles otros mitos que ustedes nunca han visto y hacerlos analizar. Así que por eso cuando uno les dice que los lean es para que lo hagan, ya no son muy largos. Sí, el que les voy a mandar hoy día de Julio Cortázar, que eh, es más género dramático en realidad porque es una obra que él hizo, en base también a este mismo texto, es importante que lo lean porque va a ser parte de las evaluaciones. Ya, chiquillos, ahora sí.
Además, también les voy a agregar aquí los links para que puedan escuchar los videos, verlos en YouTube. Así que ya vamos. Ahora. Ahora voy a compartir otra pantalla, tía Paula. Ahí está. Ya, chiquillos, aquí está. Teseo y el Minotauro. Este es el texto. ¿Ya? Yo se los voy a leer. Después vayan anotando, por favor, quiénes son los personajes que se van señalando, y a medida que ustedes vean cualquier característica que nosotros nos diga que es un relato mitológico, lo van escribiendo también en el chat. ¿Ya? Tía Paola, cosas que no tengan que ver con el texto, usted manda a la sala de espera, ¿no? Ya, chiquillos, Teseo y el Minotauro. Se cuenta que en una ocasión Pasifae, esposa del rey Creta, Minos, del rey de Creta, Minos, incurrió en la ira de Poseidón. Y este, como castigo, le condenó a dar a luz un hijo deforme, el Minotauro, el cual tenía un enorme cuerpo de hombre y cabeza de toro. Para esconder al monstruo, Minos había mandado construir por el famoso arquitecto Dédalo el laberinto, una construcción tremendamente complicada, de la que muy pocos conseguían salir, escondiéndolo en el lugar más apartado. A cada luna nueva era imprescindible sacrificar un hombre para que el Minotauro pudiera alimentarse, pues subsistía gracias a la carne humana. Sin embargo, cuando este deseo no le era concedido, sembraba el terror y muerte entre los distintos habitantes de la región. El rey Minos tenía otro hijo, Androgeo, el cual, estando en Atenas para participar en diversos juegos deportivos, al resultar vencedor fue asesinado por los atenienses. Obcecados en los celos que sentían por su fuerza como habilidad, Minos, al enterarse de la trágica noticia, juró vengarse, reuniendo a su ejército y dirigiéndose luego a Atenas, la cual, al no estar preparada para semejante ataque sin previo aviso, tuvo pronto que capitular y negociar la paz. El rey cretense recibió a los embajadores atenienses indicándoles que habían asesinado cruelmente a su hijo, e indicando posteriormente que las condiciones para la paz eran las siguientes: Atenas enviará cada 9 años 7 jóvenes y 7 doncellas a Creta, para que, con su vida, pagaran la de su hijo fallecido. Los embajadores se sintieron presos por el terror cuando el rey añadió que los jóvenes serían ofrecidos al Minotauro. Pero, perdón, pero no les quedaba otra alternativa más que la de aceptar tal difícil condición. Tan solo tuvieron una única concesión: si uno de los jóvenes conseguía el triunfo de la ciudad, se libraría del atroz atributo. 2 veces había pagado ya el terrible precio, pues 2 veces una nave de origen ateniense e impulsada por velas había conducido, como se indicaba, a 7 doncellas y 7 jóvenes para que se dieran así ese tal destino que les esperaba. Pero sin embargo, cuando llegó el día en que por vez tercera se sorteó el nombre de las víctimas a acudir tal suerte, Teseo, único hijo del rey de Atenas, Egeo, se arriesgó, inclusive a arriesgar su propia vida con tal de librar a la ciudad de aquel horrible futuro. Por tanto, al siguiente, él y sus compañeros se embarcaron, y el rey, al despedir a su hijo, le comentó entre lágrimas y sollozos que pusieran, en este caso, velas blancas cuando regresase. Partieron, y a los pocos días después llegaron a la isla de Creta. El temido y salvaje Minotauro recluido en el laberinto esperaba su comida hambriento. Empero, y hasta el día y la hora previamente establecida, los jóvenes y las doncellas debían permanecer custodiados en una vivienda situada a las afueras de la ciudad.
Esta prisión, en la cual los jóvenes eran tratados con la magnanimidad únicamente reservada de las víctimas de los sacrificios, estaba rodeada en sí por un parque que confinaba con el jardín, en que las dos hijas de Minos solían pasearse, Fedra y Ariadna. La fama del valor y de la belleza de Teseo había llegado incluso a oídos de las preciosas doncellas. Y sobre todo, Ariadna, la mayor de ellas, desea fervientemente conocer y ayudar al joven ateniense. Cuando finalmente, tras pasar algunas jornadas, consiguió verlo un día paseando en el parque, lo llamó y le ofreció un ovillo de hilo, indicándole expresamente que representaba su salvación y las de sus compañeros. En tanto en cuanto entraran en el laberinto, deberían atar un cabo a la entrada y a medida que penetraban en él, lo irían devanando regularmente, de tal forma que una vez muerto el Minotauro, podrían enrollarlo y encontrar así el camino hacia la salida. Comentándole esto, sacó de los pliegues de su vestido un puñal y se lo entregó a Teseo, indicándole que estaba arriesgando su vida por él, pues si su padre se enteraba de aquello que estaba haciendo, entraría en un cólera y furias inmensas. Le dijo luego que, en caso de que triunfara, la salvara y la llevara con ella. Al día siguiente, el joven ateniense fue conducido junto a sus demás compañeros al laberinto, y cuando se halló suficiente dentro para no ser visto, ató el ovillo al muro y dejó que el hilo se fuera devanando poco a poco, mientras que la salvaje bestia mugía terriblemente presa de la inmensa hambre que tenía. Teseo, sin embargo, avanzaba sin temor alguno, y finalmente al entrar en la caverna se halló frente al terrible Minotauro. Con un espantoso bramido, la bestia se abalanzó sobre el héroe de hoy, que hundió un puñal sobre el cuerpo algo débil del Minotauro. Con un espantoso bramido y después de llevar a cabo unas cuantas puñaladas más, el monstruo lanzó su último gemido. A Teseo, por tanto, únicamente le quedaba enrollar de nuevo el hilo para recorrer el camino a seguir para poder salir de allí. A partir de este momento, no solo habría salvado incluso a sus compañeros de su terrible destino, sino que incluso habría salvado a su propia ciudad. Pero cuando la nave estuvo lista para marchar, Teseo, a escondidas, condujo a bordo a Ariadna y también a su bella hermana. Durante el viaje, la nave ancló en islas de Nasos para refugiarse de una furiosa tempestad, y cuando los vientos se calmaron, no pudieron encontrar a Ariadna buscándola por todas partes. Pero sin encontrarla, se había perdido y se había quedado dormida en el bosque en el que poco después fue encontrada por el dios Dionisio, quien la hizo su esposa y la convirtió en inmortal. Ya, chiquillos. Ahí está. A ver, ahora sí. Ya. Eh, Chiquillos, ahora sí. ¿Por qué por qué esto es considerado un mito? Máximo, ni siquiera empezamos antes, empezamos a las 12:08, por si acaso. Tía Paola, no sé si usted tiene registro de eso. La clase es a las 12, hay que estar conectado un ratito antes, no después. Ya, sí, Patito. Ya, chiquis, ahí Aarón me responde porque se habla de los antiguos dioses. Bien, Aarón, eso está bien. Hablábamos de dioses, mencionábamos acá a un dios importante que, por ejemplo, era Poseidón. Ahí nos habla de Poseidón, que fue quien castigó. Salen seres imposibles, en realidad son seres súper fantásticos. Está el dios del mar, es Poseidón, ahí muy bien, Joaquín González. Entonces, ese ser mitológico, ese Dios a nosotros ya nos va a dar indicio de que podemos estar hablando de un mito, ¿ya? Además nos están contando una historia súper compleja de algo que ocurrió, de un castigo que le entregó un Dios, ¿ya? A un personaje
Y después al final también tenemos otro dios, el cual nos están señalando, ¿ya? Seres imposibles. ¿Quién era el ser imposible? Personaje principal de esto. A ver si alguno puede escribir. El Minotauro, ya, súper bien. Y el Minotauro, chiquillos, características. ¿Cómo es un Minotauro? ¿Cómo es? ¿Cómo yo diferencio un Minotauro, por ejemplo? Que tiene cuerpo de hombre y cuerpo de otro animal más. Aparece por acá también. Exacto, mitad toro, exacto. Ya, Diego, ¿por qué no podemos decir solamente mitad humana y mitad animal? Porque existen también mitad hombre y mitad caballo, mitad ojo, ¿ya? Y tenemos así, ¿ya? Entonces no nos podemos confundir minotauro, centauro, ¿ya? Es un cuerpo de humano y cabeza de toro también, ¿ya? Así que eso es súper importante también que tengamos las características claritas de cómo es el personaje. ¿Ya? Eh, ¿por qué, por qué en una parte dice Ariadna o señala a Ariadna que, que su padre se enfurecería si ella ayudaba a Teseo? ¿Por qué él se habrá enojado tanto si al final, ¿qué ocurría? Si al final él tampoco quería al Minotauro, ¿por qué? ¿Qué motivo? ¿Qué motivo haría que su padre se molestara tanto? El rey Minos. ¿Por qué se podría haber molestado? Ahí es un poquito más implícita la pregunta. Ya que el padre quería que muriera, pero ¿por qué el padre quería cobrar venganza? Él utilizaba al Minotauro para cobrar venganza, pero ¿cuál era el motivo principal que se mencionó al principio? ¿Qué pasó con su hijo? Ahí está, porque le mataron al hijo. Bien, Antonella. A él le mataron a su otro hijo, ya a su hijo que él sí quería. Entonces, como lo mataron, él estaba buscando venganza, a él no le importaba el tema del Minotauro, sino que lo que él quería era que se hiciera justicia en realidad por su hijo. Él quería que ellos pagaran por haber matado a su otro hijo, ya que él había ido a Atenas. Ya, chiquillos, bien, entonces, entendiendo esto, aquí también tenemos relación inmediatamente con el otro mito que nosotros leímos, que hablaba de Ícaro y Dédalo. ¿Ya? Y de a poquito ahí vamos a ir ligando lo que nosotros estamos viendo, por eso tienen tanta relación, ¿ya? A lo mismo voy a que es importante que ustedes vayan leyendo, ¿ya? Ahora, esto es la casa de Asterión, chiquillos, es un poquito más extenso, o sea, es más corto, pero la letra es más pequeña, ¿ya? Eh, no sé si alcanzo, y a Paola, no alcanzo a dar la hora. Son las 12:37, tía Rocío. Las 12:37 ya, difícil Aún que tenemos alcance. minutos. Ya, pero mira, chiquillos, esto se los voy a dejar, ya, porque si no, no voy a alcanzar a hacerlo. Esto es la casa de Asterión, se los voy a mandar. Chiquillos, los tienen que leer porque si bien la prueba del libro es cortita, la de hoy día, y el libro era cortito, la prueba de unidad va a ser más extensa, ¿ya? Y va a incluir precisamente los textos que nosotros estamos trabajando. La Torre de Babel, Ícaro y Dédalo, Teseo y el Minotauro, la Casa de Asterión, ¿ya? Para la próxima semana, pero la prueba va a ser el 10. Hay que leerlo para la próxima semana para que vayamos avanzando y vayamos dejando bien claro de qué se trata cada texto, cosa de que en la prueba nosotros podamos responder rapidito. Ahora les voy a mostrar en realidad un cuadro comparativo eh, para que ustedes puedan entender un poquito las diferencias que hay. ¿Ya? En la casa de Asterión, de Jorge Luis Borges, ¿ya? Asterión, puse Asterín, pero es Asterión, es el nombre propio que se le da en la biblioteca mitológica de Apolodoro a la figura mítica del Minotauro. ¿Ya? A esa figura mítica del Minotauro le vamos a llamar Asterión, ya que es una terrible criatura con cabeza de toro, como decían ustedes, que nació de una relación
de Pasífae, esposa de Minos, con un toro. ¿Ya? Entonces, después, aquí, el relato en la casa de Asterión, el relato cuenta con al menos dos voces. La de Asterión en primera persona, que ocupa la inmensa mayoría del texto, o sea, el Minotauro, ¿ya? Y la de un narrador que va en tercera persona, ¿ya? En las dos últimas líneas del cuento básico. El universo de Asterión es su casa, ¿ya? Él va a hablar desde su casa, de la misma manera que las caras de las personas le parecen descoloridas y aplanadas, ¿ya? Pues la única medida de referencia que tiene es su propio rostro, él va a hablar de cómo es su rostro, ¿no? Él no sabe cómo son el resto, por eso se va a expresar de esa forma en la que ustedes van a ver, ¿ya? Su concepción de algo tan abstracto como el infinito no puede hacerse salvo caracterizándolo en esas 14 paredes de las que está formada su casa. Él no sabe que existe una infinidad de cosas, él no va a entender que existe el mundo, ¿ya? Por eso no sabe de la infinidad, ¿ya? Asterión no ha podido desarrollarse plenamente en ese texto, le ha faltado la socialización, él no sabe sociabilizar con la gente, no sabe relacionarse con el resto. La identidad individual no puede realizarse si no tenemos semejantes. Él no logra verse a sí mismo, él no logra saber quién es. No se da cuenta de quién es porque no está con un semejante, no está con una persona con la cual pueda relacionarse y entender por qué él es así. ¿Ya? Entonces, necesita formar identidad colectiva, ¿ya? Necesita ver a otros para saber cómo es él realmente y qué es lo que quiere hacer. ¿Ya? Eso nos van a contar en realidad en la casa de Asterión, que es bastante breve, que yo les dije. Aquí hay un cuadro comparativo que nos habla de la casa de Asterión de Jorge Luis Borges, las similitudes con el mito clásico que nosotros acabamos de leer y las diferencias, ¿ya? Dentro de las similitudes, el Minotauro estaba encerrado en el laberinto, mismo lugar, que es donde vamos a ver nosotros que es su casa, que es su mundo en realidad. En los dos cuentos, Teseo mata al Minotauro. En ambos, el Minotauro tiene el mismo destino y lo hace la misma persona. Comparten personajes como el Minotauro, Teseo, Asterix. ¿Ya? Existen personajes ahí, hay similitudes, ya que se repiten. La localización en la isla de Creta y el laberinto. También, ya eso ocurre en este cuento y en el mito. Lo trataban como una bestia, por supuesto el trato hacia el Minotauro es el mismo, es el hijo de la reina Pasífae, sus padres son los mismos, en ambos casos el Minotauro muere, como ya les dije anteriormente, el Minotauro se muere y lo hace Teseo, ¿ya? Y a diferencia con el mito que nosotros leímos recién, ¿ya? En este mito clásico nosotros no conocemos al autor, es un personaje desconocido, no sabemos quién creó el mito. Ya, sin embargo, en la casa de Asterión sabemos perfectamente que el creador es Jorge Luis Borges. ¿Ya? En el mito clásico se menciona el nacimiento del Minotauro. Acá en la casa de Asterión ya hablamos del Minotauro dónde está. ¿Ya? Él no habla desde que nació, sino que nos habla de un después. La casa de Asterión está narrado en primera persona, ya puesto que el Minotauro es la persona que va contando la historia, y termina con un cambio de narrador al final en lo poco que quedaba, ¿ya? Y el Minotauro no se come a personas, a las personas, mientras que en el mito clásico sí. Ya en la casa de Asterión no se habla del personaje del Minotauro como un asesino, como que para poder vivir necesita comer personas, ¿ya? Sí ocurre en el mito que yo les leí, que era lo que yo les estaba comentando, porque ahí entregaban a hombres y mujeres para que él pudiera alimentarse. ¿Ya? Esas diferencias son súper importantes que después las vayan tomando en cuenta. ¿Ya? Sí, Javi, le entregaban ahí a las personas. Los iban matando y él también comía carne humana. Chiquillos, yo les voy a mandar los links. ¿Ya? En estos links aparecen los mismos textos, ¿ya? Pero resumidos, o sea, no resumidos, sino que contados de otra manera y con un poco más de animación. Ya la casa de Asterión es más lento, yo creo que se van a demorar menos leyendo el texto que tiene una plana y media a ver el video que tiene 8 minutos. Ya, así que quizá va a ser más sencillo que lo lean, lo van a entender mejor. Insisto, estos textos van a ser los mismos que yo voy a preguntar después en la prueba. Ya,
esta es la actividad de evaluación formativa que yo les decía. Van a leer también de Julio Cortázar, que es Los Reyes, ya, y vamos a realizar la comparación con los textos que leímos hoy día. Nuevamente, qué similitudes y qué diferencias podría haber con Teseo y el Minotauro y la Casa de Asterión. Los Reyes también nos va a hablar de la historia parecida, así que ahí vamos a ir haciendo la comparación. ¿Ya? Chiquillos, hoy día ustedes pueden entender que un mito, en realidad no pudimos leer bien los dos, pero se puede entender que un mito puede ser transformado en distintas versiones narrativas. Yo lo puedo transformar en un cuento, lo puedo transformar en una obra de teatro, puedo hacer un poema tal vez de lo mismo, ya para poder narrar la misma historia. Y eso es súper importante porque a medida que ahora vayan leyendo van a ir entendiendo en realidad cómo de una misma información podemos hacer distintos textos. Javi, ahí, ¿quién crea los mitos? Los mitos tienen origen desconocido, no sabemos quién los creó. Ya puede haber sido un hombre, puede haber sido una mujer, puede haber sido un rey, puede haber sido cualquier persona, pero no sabemos. No conocemos a los creadores, a los autores de los mitos, porque son tan antiguos que es imposible saberlo y no sabemos de dónde salió. Además de que van de generación en generación y también pueden ir siendo un poco modificados. Ya lo que hablábamos en la clase, en la primera clase que tuvimos de los mitos, es que a veces podemos tener un mismo mito, pero en distintas partes del mundo, y que quizás se van adaptando de acuerdo a la cultura que van teniendo las personas, ¿ya? Así que eso, Javi, respecto a lo que hablábamos de los mitos. Ahí, claro, La Llorona es más una leyenda, eh, eh, pero también va dentro de lo mismo, ya es como lo mismo que va ocurriendo con los mitos, cómo se van transmitiendo, ¿ya? Así que eso, chiquillos, les voy a mandar enseguida el Power. Javi, te lo voy a mandar a ti enseguida. Y recuerden que hoy día era la evaluación de comprensión lectora. Yo sé que a la mitad se lo olvidó, que es Antología, Leyendas y Mitos Indígenas. Y el viernes 10 de julio vamos a hacer la evaluación de los mitos. Va a estar todo el día abierta. Tía Paola, no sé si alcanzo. Espérame un poquito.